Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te doy por este hermoso tiempo que me das con los hermanos. Y gracias, Señor, por darme el privilegio de predicar tu palabra, Señor. Ayúdame. Sabes que soy débil, sabes que no tengo la capacidad suficiente para predicar. Necesito de tu Espíritu Santo, necesito que tú me ayudes y poder animar a los hermanos, poder enseñar conforme a tu palabra y no conforme a lo que un hombre quiera decir. Que sea de bendición para ellos. En nombre de Jesús. Amén. Este mensaje más que todo es para animar y poder ver en este capítulo, poder mirar en la Biblia, ¿verdad? Lo que estos hombres hacían, lo que estos hombres podían hacer por el Señor. Y el título de este mensaje es Un espíritu que se enardece. Ya después voy a decir qué significa esa palabra enardecía. Pablo aquí estaba en su segundo viaje misionero. Ellos estaban viendo una gran victoria en la obra de Dios, a pesar de toda la persecución, a pesar de todo lo que estaba pasando en cuanto a la oposición a la predicación del Evangelio. Ellos estaban viendo la mano de Dios obrando, gente siendo salva, gente conociendo al Señor. Cada vez ellos podían crecer su grupo de equipo de trabajo para que el Evangelio pudiese ser predicado en terreno, en campos difíciles de hablar. Cuando usted ve en el capítulo 16, ellos están encarcelados allí. Pablo y Silas están encarcelados por la predicación del Evangelio. Pero se convierte el carcelero. Y no solamente él, sino que también toda su familia creyó en el Señor. Y eso a ellos los animaba a poder seguir haciendo la obra de Dios. Ellos estaban en un punto en donde ya no les importaba ni siquiera su propia vida por la causa de Cristo. Al ver los resultados, al ver cómo Dios los estaba usando en la obra, ellos decían, no importa nuestra vida. Estamos viendo gente siendo salva, Dios nos está usando con el mensaje del Evangelio y debemos seguir, no importa si morimos o no. Había un gran avivamiento en estos hermanos. Ellos tenían un gran equipo de trabajo. Estaba Bernabé, Timoteo, Silas, Marcos, los apóstoles, los discípulos que iban creyendo y muchas personas donde ellos iban influenciando más de verlos a ellos cómo servían fervientemente, influenciaba a otros a seguirle y decir, dame trabajo en la obra, yo quiero eso también. Y ellos animaban a otros hombres y a otras mujeres a hacer este tremendo trabajo. Pero llegó un punto donde ellos, no importa nuestra vida, si morimos o no. Estamos viendo gente salva. Había un gran equipo de trabajo. Todo empezó con 120 creyentes. Todo empezó con 120 creyentes. Y cuando usted lee en el capítulo 17, versículo 6, dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan al mundo entero, también han venido acá. ¡Wow! Trastornaban al mundo entero. Habían llegado a esta ciudad.
empezó con 120 hombres. Iba creciendo cada vez más. Ellos estaban arrasando con todas las ciudades predicando el evangelio. Y ellos gritaban: esto que trastorna en el mundo entero, también han venido acá. Porque ellos entendieron y obedecieron la misión que Dios tiene para la iglesia y para los creyentes. Vamos a ir al capítulo 1 de Hechos. Capítulo 1 de Hechos. Versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca saber a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines y hasta lo último de la tierra. Ellos entendieron la misión que que Jesucristo le había dejado. Vosotros me seréis testigos en todas estas ciudades. Aunque Pablo no estaba aquí, pero aquí habían 120 personas. Y estas 120 personas entendieron ese llamado y empezaron a extender el evangelio. Y cada vez se añadían más y más a este equipo de trabajo. Pablo no fue rebelde a la visión celestial. Él no fue rebelde. Vamos allí al capítulo 26 de Hechos. Versículo 19, 26, 19. Aquí está Pablo hablando, relatando su testimonio, cómo fue su conversión. Dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Vemos aquí que Pablo está diciendo: mira, yo no fui rebelde a la visión que Dios me dio de predicar el evangelio y de hablar a otros acerca del arrepentimiento. Él no fue rebelde. Él obedeció ese llamado que Jesucristo le hace a todos sus discípulos. Esta visión también se encuentra en el capítulo 9. Vamos ahora al capítulo 9 de Hechos. Capítulo 9, ahí donde encontramos la conversión de Pablo. Nueve 15 dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento me escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El Señor dice que Pablo era un instrumento para hacer la obra de Dios en la tierra. Cada creyente es un instrumento de Dios. Dios quiere usarnos a nosotros también para extender el evangelio, para hablar a otros del arrepentimiento. Porque no solamente fue a este grupo de creyentes, sino que todos los que creemos en el Señor Jesucristo
tenemos que entender que somos un instrumento. Dios quiere usarnos también. Y así como Pablo no fue rebelde a esa visión, nosotros tampoco debemos ser rebeldes a esa visión. Usted y yo debemos comprender y entender que otros necesitan escuchar el Evangelio por nuestra boca. Y que Dios va a usarnos a nosotros como ese instrumento para que otros conozcan del Señor. Cuando usted ve allí en el capítulo 26, Pablo está intentando persuadir a este hombre, Agripa. Y cada uno de nosotros, hermanos, debe entender, en primer lugar, que somos instrumentos de Dios para proclamar el Evangelio. La obra de Dios no es cualquier obra. La obra de Dios es una gran obra. Estos hermanos estaban viendo la gracia de Dios y grandes resultados en medio de gran oposición y persecución. En su primer viaje misionero visitaron varias ciudades, establecieron ancianos y plantaron iglesias. Cada uno de nosotros debe entender y estar convencido de que la obra de Dios es una gran obra. Hermanos, no es cualquier obra, es una gran obra. Nosotros no solo debemos ser espectadores de lo que Dios está haciendo con otros hermanos, sino que también debemos ser partícipes en esa gran obra. No podemos sentarnos como si fuéramos al cine y mirar lo que está pasando en la pantalla. A veces tenemos esa misma actitud. Nos sentamos y miramos lo que Dios está haciendo con otros hermanos, pero Dios también quiere usarte a ti y a mí. También quiere que nosotros seamos partícipes de esa gran obra. Y si usted es salvo y es hijo de Dios, Él le ha dotado de dones. Él le ha dado del Espíritu Santo para ponerlos al servicio de la obra. Cuando alguien cree en el Señor Jesucristo y nace de nuevo, Dios le da dones. Todo creyente tiene dones espirituales. Y usted se preguntará, ¿y cuál será mi don? Bueno, te voy a decir algo. Para nosotros descubrir los dones que Dios nos ha dado, tenemos que trabajar en la obra del Señor. Tenemos que servir. Tenemos que ser partícipes en la obra. Cuando tú te involucras en la obra de Dios, tú vas entendiendo cuál es el don que Dios te ha dado, porque los hermanos de la iglesia te lo confirman también. Si es el de servicio, si es el de exhortación, si es el... Pero si tan solo somos espectadores, no vamos a poder descubrir cuáles son nuestros dones. Y mi hermano no va a poder ser edificado por el don que Dios me ha dado. Yo necesito los dones de cada uno de ustedes para ser edificado. Ustedes necesitan mis dones. La iglesia necesita que, como un cuerpo en Cristo, puedan edificarse los unos a los otros con los dones que Dios le ha dado. Pero si somos solamente espectadores y no buscamos trabajo en la obra de Dios, no vamos a poder descubrir nuestros dones. Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Vemos cómo estos hombres y mujeres estaban siendo usados poderosamente por Dios. Cuando
A veces pareciera que cuando leemos el libro de los Hechos, muchos ven como este libro histórico que sucedió en un tiempo antiguo y que pareciera que, wow, increíble, nos impresionamos por lo que sucedió y por lo que hicieron. Pero, hermanos, este libro, hermano, es actual ahora. Nosotros tenemos que mirar este libro, pero también decir, yo quiero eso para mí. Yo quiero poner en práctica lo que estos hombres y mujeres hacían por Dios y cómo funcionaba la iglesia y cómo la iglesia iba trabajando en un mismo sentir y cómo los hermanos oraban juntos y cómo proclamaban el evangelio y cómo padecían persecución. Hermanos, este libro no lo debemos mirar como si fuera un libro histórico antiguo o anticuado. Míralo como algo presente, como si tú estás tomando los principios para ponerlos en práctica actualmente en la obra de Dios. Así como Dios usó a estos grandes creyentes en este momento, en la iglesia primitiva, de esa misma forma Dios quiere usarnos a nosotros. Igual, hermanos. No ha cambiado nada. Sí, ellos hacían milagros, ya eso cesó. Pero en cuanto a la predicación del evangelio, en cuanto al celo de la obra de Dios, en cuanto al servicio, en cuanto al compromiso a la obra de Dios, es la misma responsabilidad que usted y yo debemos tener. El servicio a Dios no debe ser una carga. El servicio a Dios debe ser algo gratificante. Es como si yo teniendo gratitud hacia Dios, yo voy a servir a Dios con alegría y con gozo por lo que ha hecho por mí. Estoy tan agradecido con Dios que yo voy a servirle con amor. No es una carga, hermanos. El problema a veces que ocurre es que muchos creyentes están cargados y ven la obra de Dios como una carga. Ven cualquier servicio como que, bueno, yo tengo el deseo de hacerlo, pero es que eso va a ser una carga. No, mejor no hago nada. Mejor sigo como un espectador. Dios quiere usarte. ¿Acaso no estamos agradecidos con lo que Dios ha hecho en nosotros? Esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado. ¿Acaso eso, hermano, no mueve nuestro corazón para decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Le dijo Pablo en el capítulo 9 al Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Si nosotros pudiéramos también responder eso. Señor, estoy tan agradecido con la salvación que tú me has dado. Ahora, ¿qué quieres que haga, Señor? Yo me pongo firme como un soldado. Dime, dame las órdenes. ¿Qué quieres que haga? Por agradecimiento. No estamos teniendo compasión por las almas. Vemos quizás compañeros que se están hundiendo en el pecado y no nos importa. No tenemos un tiempo para abrir nuestra boca y decir, me gustaría hablarte de algo. Me gustaría que me escucharas. Si Dios te ha puesto allí a una persona en tu trabajo, Dios quiere que tú le prediques, que le hables del Señor. Creo que los creyentes estamos muy atemorizados. No queremos hablar del Evangelio. Hermano, Jesucristo fue repudiado. A nosotros nos debe avergonzar. Estos hombres fueron encarcelados. Esteban fue apedreado. Pablo casi medio muerto. Y ellos seguían adelante. Porque veían los grandes resultados del Señor.
El Señor tuvo compasión de nosotros. El Señor tuvo compasión por las almas. Él dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. La mies son las personas que están alrededor tuyo todos los días. Esos son la mies. No tengas miedo de compartir tu fe con ellos. Si hay una oportunidad para hablar, aprovecha ese momento para hablar, para predicar, para invitarles a la iglesia. Hazte amigos en el buen sentido de ellos para tener una oportunidad de predicar el evangelio. Dios quiere usarte. Los obreros son pocos. No estamos teniendo gozo ni pasión por hacer algo en la obra de Dios. No nos estamos dejando transformar por el Señor. Había otra cosa que ayudaba a estos hermanos, era la unidad que tenían. Cuando usted ve en el libro de los Hechos, hermano, había una tremenda unidad entre los hermanos. Había una coinonía. Ellos estaban en el mismo sentir, diferentes naciones, diferentes culturas, de diferentes contextos. Pero el Señor Jesucristo es la cabeza, ellos eran el cuerpo y ellos unidos, bien concertados, como dice la Biblia, hacían la obra de Dios y en la unidad está la fuerza. Era algo. Ellos avanzaban porque estaban unidos. En Hechos capítulo 2, no lo busquen, versículos 44 y 45 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Qué hermoso. Tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad que cada uno tenía. Y perseverando, ahí está, unánimes, unidad, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Una iglesia unida, una iglesia que perseveraba, una iglesia que entendía cuál era el plan de Dios y entendían que en la unidad estaba la fuerza para hacer la obra y para avanzar más. Hermano, mire, recuerda, si esta iglesia todos se unen en un mismo sentir, esta iglesia va a avanzar. Va a avanzar de una manera poderosa. Pero cuando no hay ese sentir, cuando solamente un grupo está trabajando y otro grupo está mirando lo que están haciendo otros, cuando Dios también quiere que tú estés en ese grupo sirviendo, unidos, orando, haciendo algo, la obra avanza. La obra crece y Dios te usa como un instrumento. Vale la pena servir a nuestro Dios. En el capítulo 17, hermano, notamos algo interesante. El evangelio está en Europa. Versículo 1 dice: pasando por Anfípolis y a Polonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Tesalónica queda en Grecia. El evangelio estaba en Europa. Ellos estaban por estas zonas. Actualmente Tesalónica se llama Salónica. Yo lo busqué allí, quise informarme un poco.
Es la segunda ciudad más importante y poblada de Grecia. Y en el versículo 4, Pablo llega a una sinagoga y empieza a hablar a los judíos, exponiendo con las Escrituras que era necesario que el Cristo muriera y resucitase. Miren el versículo 2 del capítulo 17. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, y el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Está Pablo predicando el Evangelio. El mensaje, hay algo que vamos a ver aquí y más adelante lo miraremos, pero vemos que Pablo está aquí predicando el Evangelio a los judíos. Satanás vuelve a atacar. Los judíos que no habían creído se juntaron hombres ociosos para matarle y para detener la predicación del Evangelio. Ellos tenían mucha oposición. El diablo sabía que ellos eran instrumentos usados por Dios y trataba de oponerse y usando a los inconversos, ¿verdad?, para detener la obra de Dios. Luego, en el versículo 8, un hombre llamado Jasón, vamos a leer el versículo 8. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Este hombre pagó una fianza para que soltaran a Pablo. Él tenía que irse de allí pronto. Y Pablo llega en el versículo 16 a Atenas. Y mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ya él había predicado en esta zona, ahora está en Atenas, que es Grecia también, una zona de Grecia, la capital de Grecia. Ahora está en Atenas y él ve cómo esta ciudad está entregada a la idolatría y su espíritu se enardece. Atenas era el centro cultural de Grecia. Atenas fue la sede de los filósofos más renombrados de la historia humana: Sócrates, Platón y Aristóteles. Otro filósofo importante que se nombra es uno llamado Epicuro, un fundador de los epicureísmos. La filosofía epicúrea enseñaba que el fin supremo del hombre consiste en evitar el dolor. Ellos eran materialistas. Creían en la existencia de Dios y creían que Dios no se involucraba en los asuntos humanos. Ellos creían que al morir el alma y el cuerpo se desintegraban. Imagínense, todas estas creencias estaban en este país. También estaban los estoicos. Ellos enseñaban el dominio total de uno mismo y que la meta de la vida humana era llegar a un punto de indiferencia total al placer o al dolor. Esto enseñaba también esta secta. Pero también estaba la idolatría. Se adoraban todas las deidades posibles por el hombre. Toda esta zona de Grecia estaba llena de muchas filosofías. Los griegos amaban la filosofía. Pero en el versículo 16, Pablo es conmovido y vio esta ciudad que representa a una humanidad perdida.
Todo lo que vemos aquí en este texto representa, hermanos, toda una humanidad perdida, condenada al infierno y su gran necesidad de Cristo. Ahora, Pablo no solamente se quedó con esa emoción. Cuando dice que su espíritu se enardecía, eso quiere decir que él estaba en desacuerdo con todo lo que estos griegos y todas estas personas creían. Pero no solamente él se quedó con ese desacuerdo, él actuó y se dirigió a ellos a presentarles el evangelio de Jesucristo. No solamente se quedó con esa emoción, se debe predicar el evangelio. Estos hermanos predicaban un único y suficiente mensaje basado en las Escrituras, sin quitar ni añadir nada. El evangelio, hermano, es poderoso en sí mismo. Nosotros no debemos ayudar al evangelio. El mensaje del evangelio es poderoso en sí mismo. Era algo que estos hermanos tenían en mente. Ellos sabían que el evangelio es poder de Dios para salvación. Ellos sabían que los resultados eran de Dios, pero que el evangelio al mismo tiempo podía hacer que algunos de estos hombres tan inteligentes, tan filósofos, podían convertirse. Por eso es que Pablo no se queda allí. Pablo siempre predicaba este evangelio. Él tenía valentía y denuedo. Vamos allí al versículo 22. Versículo 22. Pablo ahora se enfrenta. Pablo entra ahora con estos hombres. Vamos a leer del 17, hermanos, para que entendamos más. Luego que Pablo dice que su espíritu se enardecía, versículo 17 dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Miren lo que predicaba él. Él predicaba el evangelio de Jesús. Versículo 19. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pablo estaba allí metido con estos grupos. Él con un solo mensaje, el evangelio, Jesucristo. Los llevan al Areópago, un lugar en donde estaban todos los filósofos y discutían su filosofía. Él va allá y dice el versículo 19, y tomándole, le trajeron diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que me hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas y queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir y en oír algo nuevo. Y Pablo dijo: a mi juego me llamaron. Él no estaba asustado, hermanos. Él estaba confiando en que su mensaje era poderoso en sí mismo. Él estaba confiando de que el mensaje del evangelio podía salvar cualquiera de estos hombres, por muy sabiondo que fuera. Y dice el versículo 22, Pablo se prepara, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar del cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido.
al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Wow, Pablo aprovechando esta oportunidad para decirle, mira, yo te voy a hablar de quién es ese Dios. Y empieza a darle una cátedra a estos hombres sabios. Y dice el versículo 24, mira, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vidas y aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra. Aquí está hablando de Adán. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Versículo 28. Pues porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante a oro o a plata, o a piedra, escultura de arte o de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Imagínense todos estos hombres escuchando esta tremenda sabiduría. Pero termina con el mensaje que nosotros debemos predicar. Dios ha mandado a que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y todos ahí siendo confrontados por este mensaje. Versículo 32, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, versículo 34, mas algunos creyendo, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, era uno de los líderes, se convirtió. Y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. ¡Qué bendición, hermanos! Pablo entendía que el mensaje del Evangelio era el único que podía salvar a las personas. Pero él no tuvo temor de lo que pudiera sucederle. Él no tuvo miedo de la sabiduría de estos hombres. Tampoco intentó torcerle el brazo a nadie. Simplemente él predicó el mensaje del Evangelio, dejó los resultados al Señor y aquí vemos los resultados. Hubieron personas salvas. Ya termino con esto. ¿Está enardecido nuestro espíritu? Quizás nosotros estamos en desacuerdo con muchas cosas que se hacen en el mundo, pero estamos nosotros llevando este mensaje a esas personas. El plan de Dios para la iglesia es alcanzar a los perdidos, llevando el mensaje correcto del Evangelio. El apoyar misiones, el mirar las misiones, como Dios las ve, podremos avanzar más, alcanzar más almas perdidas y su nombre se va a glorificar. Por eso, hermano, cuando
vemos el libro de los Hechos, nos debe animar a nosotros a imitar la fe de estos hombres. Vemos a Pablo en medio de una gran oposición. Él estaba como usted y yo. Él estaba en desacuerdo con las creencias, con la filosofía que hace el mundo. Pero él no se quedó con esa emoción. Él fue a predicar. Él se metió a hablarles del Evangelio, aprovechando oportunidades que Dios, las puertas que Dios le estaba abriendo para hablar el mensaje. Y vemos personas que se convirtieron. Muchos se burlaban. Eso sucede mucho aquí. Y ese es el temor que tenemos muchas veces nosotros, que se burlen de nosotros cuando hablamos de nuestra fe. Pero otros sí estaban atentos y creyeron. Y creyeron. Nosotros fuimos alcanzados. Dios usó a hombres y mujeres que tenían un espíritu que se enardecía. Fueron obedientes al llamado de ir y predicar el Evangelio. ¿Usted recuerda el día en que fue salvo, hermano? ¿Usted recuerda ese gran día? Ese fue un gran milagro. Por eso es que nosotros, si Dios ha podido alcanzarnos a nosotros, hermano, también Dios quiere usarnos a nosotros para llevar el mensaje del Evangelio a otros. Vemos que estos hombres estaban animados. Vemos que estos hombres y estos hermanos de la iglesia primitiva estaban unidos, tenían un mismo sentir. La misión de la iglesia es alcanzar a los perdidos. La misión de la iglesia es que cada uno de nosotros pueda predicar el Evangelio a otros. Gente está yendo al infierno. La maldad está creciendo. Es como aquí vemos en Grecia, como Pablo veía la idolatría de esta ciudad. Nosotros estamos viendo con nuestros propios ojos la idolatría en nuestras propias narices. Y quizás nos da tristeza, pero no debe quedar solamente en una emoción. Debemos hacer algo, debemos hablar a las personas. Predicar a las personas, hablarles de Cristo. Pablo siempre usó el mismo mensaje, Cristo resucitado, que se arrepintiesen de sus pecados. Y sí, se van a burlar de ti, pero no pasa nada. Unos se burlarán de ti, pero otros te escucharán. Y otros serán salvos. Entonces, hermano, necesitamos un espíritu que sea enardecido y que actuemos para llevar el mensaje a otras personas.